Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en el viernes de la jueves de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Gran fiesta, gran alegría para la Iglesia Católica y para todo el mundo, para toda la universalidad de la humanidad. Gran solemnidad. Estos dos grandes pilares de la Iglesia Católica, quienes pues han con su sangre han manifestado el amor que Dios nos tiene y sobre todo han manifestado la doctrina que Dios quiere impartir a través de estos dos grandes apóstoles. Pedro, la cabeza visible de la iglesia invisible, como diría un gran papa Marcelo, y al mismo tiempo Pablo, el gran apóstol, el gran evangelizador de los gentiles. Y por eso, antes de remitirme, antes de empezar con la acción bíblica, interactuar con los textos bíblicos, que hoy voy a tener dos textos bíblicos, el de Timoteo, la segunda lectura del día de hoy, segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7, es el versículo que cuando uno lo lee, ya voy a explicar un poco más detenidamente eso, pero no sin antes expresarme, de la manera en cuanto a que habla el Papa Marcelo en el año 325, con una carta que escribe vehementemente, y sobre todo el significado en griego que él expresa, en significado en griego en esa carta. Pues obviamente el idioma de la iglesia en ese entonces era el griego, pues de una forma tan tangencial, tan directa, tan correcta, tan concreta, que va al punto que es, y dice obviamente: creptos ud alostres, sus ioseus, anatemitaseins, católica y eclesia. Marcelino, en esa carta, así en esa terminología griega, no es para nada complicado poder entender el griego de esa forma como lo escribe obviamente el Papa, Marcelino I, sobre todo porque en esa carta, en esa acción pontificia, llamémoslo así, porque obviamente es sucesor de San Pedro, pues va dando a entender lo que es la importancia, en cuanto a que la primacía de la iglesia, y sobre todo que va, como que cerrando, va como que al mismo tiempo encapsulando, si podemos, utilizar ese término, si sería de forma correcta ese término de encapsular, es que la salvación y la acción salvífica de Cristo, está diciendo el Papa Marcelino, que repercute sobre la iglesia, de manera que la iglesia es la única que tiene la potestad, mire como dice el Papa Marcelino, la potestad de anatematizar. Si usted es protestante y lee pues la Sagrada Escritura, y si usted es católico, pues obviamente también lo podrá entender fácilmente. Y los protestantes hablan mucho de anatematizar, o sea, maldecir, que maldito, que yo no sé qué. No. La única que tiene la potestad, como dice el Papa Marcelino, para definir esos términos de anatematización y sobre todo delimitar qué es lo que tiene que estar por fuera de lo que es la bendición propiamente de Dios, es la iglesia, porque es la esposa de Cristo, fundada en ¿quién? En Pedro. Y hoy es un día para pedir por el Papa Francisco. Hoy usted dedíquese y en su rosario, en su Eucaristía, si usted da el rosario o su oración que usted haga, incluya las intenciones del Papa Francisco como el sucesor de Pedro. Y a lo que yo vuelvo con el tema de Marcelino I, en esa carta tan bellamente escrita, en esa terminología griega, pues es importante entonces tener en cuenta que la iglesia, al delimitar, es decir, al sacar, a excluir de la bendición de Dios, no es que quiera excluir porque quiera excluir, no, sino que es que se ve en la obligación de hacerlo, como dice obviamente el Papa Marcelino, lo dice Aliustos, quiere decir que se ve en la obligación de hacerlo, es porque hay almas que se pueden perder, y como una buena madre pues custodia a sus hijos, y si hay un agente externo que está llevando al error de forma equivocada a ciertas almas, pues la iglesia tiene que salvaguardar esas almas que están en su redil y llevarlas por el buen camino, ya que se quieran salir y ya que obviamente quieran hacer las cosas como lo quiere hacer de forma equivocada, por X o Y motivo, lo que sea, que quieren estar en el error, ya es cuestión de ellas, pero la iglesia las previene, y por eso aquellos agentes externos, como dice el Papa Marcelino en ese breve escrito, Criptos, ¿verdad? O sea, está como salvaguardando la tradición. Le dice: mire, pilas,
Pilas porque aquí donde está Pedro y Pablo cimentada la iglesia de Cristo, está la verdad, está el camino que nos va llevando hacia la vida eterna, hacia la salvación, hacia la vida eterna que promete Cristo. Por eso el Papa es tan, digamos, en ese escrito, digamos, como tan consciente de las cosas, que dice, mire, no es porque la iglesia quiera usted maldecirlo, ni nada de eso, no, ni más faltaba, sino que simplemente excluye de su redil todo aquello que impide la salvación para aquellas almas que le han sido confiadas, que es toda la humanidad. Toda la humanidad le ha sido confiada a la Iglesia Católica, pero no todos van a entrar en ella, lastimosamente. Por eso, obviamente, otro día lo veremos cuando toquemos el Evangelio de la Eucaristía, porque en el sacerdote, cuando lleva la sangre de Cristo, dice, por ustedes y por muchos, pro vobis et pro multis, no dice por todos. Antiguamente se decía por todos y se hizo una corrección de acuerdo a algunos cánones y de acuerdo a la facultad dogmática que se presentan en los textos sagrados. Es por eso que hace esa traducción, perdón, esa corrección. Pero no es porque Cristo no quiera que todos se salven, claro, sino que muchos no cooperan con la salvación, muchos no están de acuerdo con lo que Él mismo les propone bajo la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es que es importante estar bajo la autoridad de la Iglesia. Es importante estar bajo la autoridad de Pedro, en este momento por el Papa Francisco, y todo lo que la tradición de la Iglesia ha manifestado a lo largo de más de 20 siglos. Por eso la Iglesia se preocupa por ustedes, se preocupa por mí, por nuestra salvación. Muy bien. Ya con ese preámbulo del Papa Marcelino bellamente escrito en esas palabras, obviamente en esa carta sobre el año 325 más o menos, en el concilio de Nicea, el primer concilio, pues inicio esta, digamos, con esta interacción con los textos sagrados, con el versículo 7, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo pues fue el el discípulo de Pablo, y al mismo tiempo él le confió la iglesia de Éfeso, y ya prácticamente le está dando un testimonio. Y este versículo 7 lo pone a uno, si uno digamos lo lee con digamos como con esa digamos devoción, pues prácticamente uno como que llora al ver a Pedro, perdón, al ver a Pablo escribiendo de esa manera tan explícita, tan bella, tan hermosamente como le escribe a Timoteo. Y dice, mire, he luchado la noble lucha, he finalizado la carrera, he mantenido la fe. O sea, le da a uno de verdad ese sentimiento de Pablo al saber que ya lo van a matar, y él está contento, es porque obviamente su sacrificio no queda simplemente sin recompensa, sino obviamente va a ser recompensado con la corona del martirio. Y si uno lo lee en griego, como está el texto aquí original, pues es un texto bellísimo. Dice, Zouskalos, agonaus, egonis amaetois, dromos teteleca. Uy, ese término teteleca es bastante complejo de traducir. Zoumpisteis, tetureca. Uy, también es complejo de traducir. ¿Por qué? Porque es que está hablando, San Pablo está hablando cuando, no tanto, digamos, es como dice, pues obviamente la fracción en español, de lucha a la noble carrera, no, sino que está hablando, digamos, teteleca, y obviamente la palabra que utiliza, obviamente también en la última parte del versículo 7, tetureca, está expresando que me he sumergido, o sea, me he incrustado en Cristo, me he incrustado en Cristo, es decir, como decir, yo me he hecho uno con Cristo, pero me he incrustado totalmente en Él, me he incrustado en Cristo. Me he incrustado en Cristo, y por tanto entonces voy a estar con Él eternamente, es decir, voy a ser glorificado en Él, en Cristo. O sea ese teteleca, y la última fracción también del versículo 7, esa palabra tan bella, tan linda, tetureca, quiere decir entonces me he incrustado en Cristo, y al mismo tiempo voy a recibir lo que es Cristo. No sé si me hago entender, no sé si me hago entender de manera correcta. Me he incrustado totalmente en Cristo, me he incrustado en Él totalmente, y voy a recibir lo que es Cristo. O sea, Cristo que está en mí, yo lo voy al mismo tiempo, lo voy a recibir en mí, porque he estado totalmente en Él. O sea, me he incrustado en Él. O sea, es una cosa bellísima. Así lo dice San Pablo en griego. Uno dice, verdad, lo hace uno llorar, porque dice, claro, ya va a recibir el martirio, ya sabe para dónde va, ya sabe lo que le viene. Entonces le dice a Timoteo, mire, yo me he incrustado en Cristo de tal manera que yo sé lo que voy a recibir, porque voy a recibir al mismo Cristo, lo voy a recibir. Al mismo Cristo voy a recibirlo. Una cosa bellísima. Y el Evangelio del día de hoy no puede ser obviamente otra cosa distinta a lo que estamos viviendo, y también con respecto a la gran repercusión del apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio de hoy
cuando uno lo toma, se da cuenta de las grandes maravillas que tiene el Señor y cómo entonces uno tiene que interactuar con este mismo evangelio. En especial me voy a quedar con el versículo 16 del capítulo 16c. ¿Por qué? Porque es un versículo que también lo pone uno a pensar. En especial hoy vamos a finalizar con la oración que hacían los primeros cristianos con respecto a Jesucristo, que la hacía el apóstol Pedro, la hacía también San Pablo. Mire cómo dice el 16c. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso como lo afirma San Pedro, y sobre todo la pregunta de Cristo: ¿quién dice ustedes que soy yo? Pues obviamente solamente se lo revela el Padre a Pedro, porque en Pedro está puesta la esencia, está puesta la acción de la iglesia, la acción para conducir a la gente a la vida eterna. O sea, la riqueza que es Cristo en toda su potestad la deja en la iglesia católica, en este caso en cabeza del Papa Francisco. Ahora bien, cuando uno lee este texto de San Pedro, en cuanto al versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pues obviamente Mateo ya bien sabemos que está escrito totalmente en arameo. Y cuando dice tú eres el Cristo, Atah Mashiach, ¿verdad? Atah Mashiach Elohim Heyah, está entonces no solamente significándole o demostrándole a Cristo que es el Hijo de Dios vivo, no, sino está también hablando y digamos como que haciendo una acción de reverencia y de adoración, porque está queriendo decir que Él es el Dios que se ha manifestado, el Dios que está presente en todo, que ha hecho todo y que al mismo tiempo lo hace a Él. Lo hace a Él. O sea, mire cómo dice la acción en arameo: el Dios que ha hecho todas las cosas se ha manifestado en Él. Atah Mashiach Elohim Heyah. O sea, está diciéndole Pedro, diciendo: mire, usted Dios, usted se ha manifestado, Dios se ha manifestado en usted, mi Señor. Y al mismo tiempo, yo soy gracias a usted. O sea, yo tengo vida gracias a usted. Yo soy un hombre gracias a usted. Yo lo que tengo es gracias a usted. O sea, todo lo que yo soy es gracias a usted. O sea, gracias a quién? A Jesús, el Mesías, el Señor. Por eso entonces hoy, aquí junto con la Virgencita María, nuestra Reina de la Paz, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, la mamá del Mesías, el Señor Imaj Mashiach, como decían las primeras comunidades cristianas, hay que entonces agradecerle a Jesús, porque a través de la acción del Espíritu Santo, toma ese hombre Pedro y lo instituye por obra del Espíritu Santo, revelado únicamente por el Padre, revelado únicamente por el Padre a Pedro, que le iba a ser la cabeza de su iglesia, de su esposa, que es la iglesia, para que entonces instituyera, valga la redundancia, la institución para alcanzar la vida eterna. Instituyera, valga la redundancia, la institución para que la humanidad alcanzara la vida eterna, es decir, tuviera las puertas. Por eso le entrega las llaves de atar y desatar, de abrir o cerrar. ¿Quién tiene en ese momento las llaves? El Papa Francisco. De abrir o cerrar, de atar o desatar. Nadie más las tiene. Así que si usted toma este texto, no a la ligera, sino usted lo toma ese texto a la luz del Espíritu Santo, usted va a comprender, si usted es protestante, va a comprender mucho más qué quiso decir Jesús con esa frase a Pedro. Me ha hecho Pedro con esa frase que le respondió a Jesús, que la escuchó Mateo y la plasmó. Atah Mashiach Elohim Heyah. Atah Mashiach Elohim Heyah. O sea, le está queriendo decir todo lo que es, lo que existe, es gracias a usted. Y yo existo gracias a usted. O sea, le está dando una acción de reverencia, de adoración, está reconociendo que Él es Dios. Está reconociendo que Él es Dios. Y como entonces Él reconoce que es Dios, pues Cristo sabe que esa es la señal de reconocer que Él es el Dios. Por eso no solamente decir es el Mesías, sí, claro, el Mesías, pero no solamente reconocer el Mesías, es reconocer que Él es Dios. Y que Él está ahí y que así esa es la señal que Él estaba esperando del Padre. Esa es la señal que Él estaba esperando del Padre para instituir su iglesia, para crear, o sea, para fundar la institución que nos va a dar a ustedes y a mí la entrada en la vida eterna. Tienen los sacramentos, tienen la acción de vida, que es la acción sacramental. ¿Para qué? Para que entonces ustedes y yo vayamos por el camino que nos conduce a Cristo. ¿A través de quién? De María Santísima. Así a usted no le guste, pero es así, esa es la realidad. A través de María Santísima, ustedes y yo entramos por el camino que es la iglesia de Cristo. Ella como madre la custodia a sus hijos, para que usted vaya caminando por ese caminar
valga la redundancia, hasta que alcancemos ustedes y yo la vida eterna, la salvación. No, o sea, evitemos la condenación, evitemos la muerte eterna, porque la muerte eterna existe, así como existe la vida eterna. Entonces, la iglesia se instituyó fue para eso, para que ustedes y yo alcancemos lleguemos hasta la meta, como dice San Pablo, llegar hasta la meta, y sobre todo, se trata de lo humano, o sea, estoy incrustado totalmente en Cristo. Ojalá ustedes y yo podamos decir eso, o sea, estamos incrustados en Cristo y espero recibir en donde yo estoy, o sea, espero recibir al mismo Cristo. Qué lindo, ¿no? Bueno, en fin, el hecho es que esa frase lo tiene que hacer uno pensar, esa respuesta de Pedro lo tiene que usted hacer a ustedes y a mí pensar, ¿será que yo también estoy reconociendo a Cristo como el Mesías, no solamente como el Mesías, como el Dios, la manifestación de Dios? ¿Lo estoy reconociendo? Algunos dirán, no, sí, yo lo reconozco, pero reconocerlo no solamente decir, sí, yo lo reconozco, no, viva su fe, participe de la Eucaristía, participe de la vida parroquial, participe de los sacramentos, confiésese, vaya al Santísimo, haga obras de caridad, ore el rosario. O sea, si usted cree en la presencia de Cristo y cree en esa manifestación de Cristo, pues lo que usted tiene que hacer es expresar esa manifestación, así como lo hizo San Pedro. Sí, o sea, Hata Mashiach Elohim ella. O sea, sí, yo sé que usted, se ha manifestado como Dios, porque lo que yo soy gracias a usted, y todo lo que es gracias a usted. O sea, lo está reconociendo como Dios. Y al reconocerlo como Dios, pues entonces reconoce en él la presencia misma de Dios, que yo tengo que también manifestarla. Y tengo que vivir de acuerdo a lo que es Él, porque yo existo gracias a Él. Todos existimos gracias a Cristo, sino que me estoy enfocando en la respuesta de Pedro. Entonces, esa respuesta de Pedro, ustedes y yo también tenemos que afianzarla en nuestro interior y también decirla, sí, Señor, yo creo que tú eres Dios vivo, te has manifestado, te has revelado, y yo soy gracias a ti. O sea, yo existo gracias a ti, todo lo que existe es gracias a ti. Por eso todo tiene que darle gloria a Él, todo tiene que darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestras acciones, de nuestra fe. Por eso si usted cree en Cristo, participe de la Eucaristía. Si usted es protestante, no se deje comer cuento de su pastor, que la escritura que dice esto, no, es una gran mentira. Mire que la iglesia viene del siglo, cuando Cristo la funda, el siglo I, desde ahí viene la iglesia, la institución de la iglesia, que es santa, a pesar, vuelvo y digo, a pesar de la debilidad, a pesar de la incongruencia, las falencias de los ministros de la iglesia, de nosotros, de todos los que somos la iglesia, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras dificultades, Cristo la sostiene porque Él es santo y Él es Dios. Si no, ya hace rato se hubiese acabado la iglesia, créame que sí. Con tanta irregularidad, con tanta incongruencia, hace rato se hubiera acabado la iglesia. Pero no, Cristo la sostiene, a pesar de nuestra bajeza, de nuestra maldad, de nuestra debilidad, de todo lo que hay, ¿verdad? De todas las anomalías que existen en la iglesia, Cristo la ha sostenido y la mantiene incólume por siempre, para alcanzar la vida eterna. No diga por siempre porque este mundo tiene un fin, digo por siempre en cuanto a referencia a la iglesia triunfante, que será eterna, y es eterna, muy bien. Solamente me queda por recordarles hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Ore por el Papa Francisco hoy, ore por los apóstoles, ore por los sacerdotes, los diáconos, los laicos comprometidos, por todos los que somos iglesia. Ore por todos los que somos iglesia, para que ustedes y yo, orando unos por otros, alcanzamos la vida eterna. Vamos a terminar entonces con esta oración que hacían los primeros cristianos, que la oró San Pedro y también la oró San Pablo, según las dataciones de aquellos tiempos. Es una oración bellísima, la voy a decir en hebreo y después la oro en español, porque es una oración que pide eso, que Jesucristo es el Mesías y que ustedes y yo sigamos al Mesías. Dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidashanu, bemisbotav benatan lanu et Yeshua HaMashiach, betzivanu lehirjor haolam, beshem Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito sea Señor Dios omnipotente y eterno, por mostrarnos a Jesucristo el Mesías. Haz que sigamos a Jesucristo el Mesías. Bendito seas por siempre, bendito sea el Eterno por siempre, bendito sea el Eterno por siempre, bendito sea el Eterno por siempre. Dios los bendiga. Indispensable hoy, no se le olvide, dale gracias a María Santísima, porque ella salvaguarda la iglesia de Cristo, la reina de los apóstoles, reina de los mártires. Hoy, en esta fiesta de San Pedro y San Pablo tan linda y tan hermosa,
Pidámosle a ella que también nos proteja a nosotros, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y alcancemos la salvación. No me queda nada más sino darles un feliz día y que nuestra vida se parezca a la de Cristo Jesús, como dice con la respuesta de Pedro, Atah Mashiach Elohim Haya. Yo existo porque tú lo has querido. Yo reconozco que tú eres mi Mesías, que tú eres el Dios. Yo reconozco la manifestación tuya y yo quiero verdaderamente seguirte, Jesús. Dios lo bendiga, que esté muy bien.